En un pueblo donde cada susurro encuentra una oreja, y cada secreto tiene un nombre, llegó sin equipaje, sin historias, y sin un pasado. La llamaron Evelyn Ward, pero nadie sabía quién había pronunciado por primera vez ese nombre. Una semana después, se derrumbó bajo los empavesados en la fiesta del pueblo, muerta antes de su 25º cumpleaños. Una sonrisa en sus labios, y una verdad enterrada más profundamente que su tumba. ¿Y la señorita Marple? Ella sabía una cosa con certeza. El silencio, cuando es elegido, es mucho más peligroso que cualquier cosa que haya sido dicha. La señorita Marple no era una mujer propensa a pensamientos fantasiosos, pero incluso más tarde admitiría que algo, sobre aquella tarde particular de junio, la había sorprendido como peculiar desde el principio. La brisa, que susurraba por los bordes de su arco de rosas, era suave, pero extrañamente relajada bajo el sol, como si hubiera viajado desde algún lugar lejano donde las cosas no estaban tan quietas. Se paró con sus secretos en la mano, recortando un brote rebelde de Albertine, cuando se detuvo, y miró hacia el carril del vicariato. No era el viento, ni el silencio. Era la forma en que el silencio se asentaba lo que la hizo mirar hacia arriba. Hay silencios en la vida del pueblo que llevan el aroma de la rutina. Una hora tranquila después del almuerzo, un momento respetuoso frente a la iglesia, o el trabajo de aguja compartido en buena compañía. Pero esto era diferente. Algo estaba siendo retenido por el aire mismo. La señorita Marple, aunque aparentemente enfocada en la poda de sus rosas, sintió, como quien percibe una tetera olvidada que comienza a hervir. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo tácito. Más tarde, ese mismo día, llegó la palabra a la señorita Marple. Margaret Topham, la sobrina del vicario, había traído con ella a una invitada desde Londres. Nadie había visto llegar a la joven, ni el muchacho de la tienda, que se enorgullecía de conocer cada cara que pasaba, ni la señora Price, que vivía justo al frente, y era algo así como la guardiana no oficial de las entradas y salidas del vicariato. Y sin embargo, allí estaba, sentada en silencio en el banco, el domingo siguiente por la mañana, sus manos dobladas, su cabeza inclinada, sus ojos en otra parte. Fue presentada en términos mínimos como la señorita Evelyn Ward, recientemente regresada de la India tras la pérdida de su padre. Eso fue todo. Ella no ofreció más. Y cuando hablaba, sus respuestas eran educadas, breves, y nunca más de lo necesario. No había nada incivil en su manera, solo una reticencia casi fantasmal. Una quietud que inquietaba. Era como si su presencia se hubiera deslizado entre las cortinas de encaje del tejido social del pueblo, sin realmente entrar. Taza sin asa en el té con la señora Bantry. La señorita Marple escuchó el primer comentario reservado, lo suficientemente bonita. La niña. Pero hay algo que no está presente en ella, ¿no te parece? La señorita Marple, que solo la había visto a distancia en ese momento, murmuró algo no comprometido, y añadió un terrón de azúcar a su té. Pero recordaba la cara de la niña, pálida, con los ojos demasiado viejos para sus 24 años. Y como no miraba, sino a través del muro del jardín. El sábado siguiente, la feria anual eliminó el banting habitual, el puesto de mermelada del vicario, y un ligero espíritu competitivo entre los arreglos florales locales. La señorita Marple, quien siempre juzgaba la competencia de Esponja Victoria con tacto y una imparcialidad encomiable, se sentó bajo una carpa rayada, bebiendo agua de cebada, cuando la vio de nuevo. La niña caminaba sola, llevando un pequeño parasol de papel, a pesar de las nubes intermitentes. No habló con nadie, aunque muchos intentaron bromear con ella. Su silencio no era grosero, simplemente expectante, como si estuviera esperando que llegara algo invisible. Los aldeanos, por supuesto, notaron. Siempre lo hacían. El señor Marabel, puliendo la plata en la mesa del croquet, comentó que parecía una niña en una pintura, una de esas prerrafaelitas, trágicas y marchitas. La joven Ivy Guises susurró que Evelyn había estado demasiado cerca del monumento de guerra, solo mirando. La señorita Marple, desde debajo de su sombrero, tomó nota de cómo la niña rechazó la limonada, no tocó dulces, y parecía estremecerse cuando los chicos del coro pasaban demasiado cerca. Sostenía su sombrilla con ambas manos, aunque el viento ya se había calmado.
Eran solo las 4 cuando un débil murmullo de conmoción se alzó cerca del puesto de mermelada. La señorita Marple, aún sentada y bastante tranquila, giró ligeramente y vio un pequeño nudo de personas reuniéndose junto a la exhibición de flores. En el centro del grupo, ella, Evelyn, se había derrumbado como una muñeca de trapo caída. Su parasol, roto debajo de ella. Un lirio blanco del puesto cercano había caído sobre su vestido, como un toque teatral. No hubo grito. No hubo jadeo dramático. Solo el sonido sordo de sillas arrastrándose, las voces bajas de preocupación, y el llamado del vicario al doctor Partridge. La señorita Marple no se apresuró hacia adelante. Observó las reacciones. La cara de Margaret Topham no se había vuelto blanca, sino verde. Los gemelos Wyses ya habían comenzado a susurrar. La señora Price se acercaba con vinagre. Y Evelyn no se movía. El médico llegó rápidamente. Pero no había pulso. Sus ojos, cuando se levantaron suavemente, no parpadeaban. La feria, sintonizada ahora con la inmovilidad, en silencio, comenzó a doblar su risa. Para esa noche, la voz se había extendido. La niña había muerto de una afección cardíaca, congénita, dijo el médico, probablemente empeorada por el calor y la fatiga. Se habló de desmayos, de una constitución delicada. Margaret estaba demasiado conmocionada para hablar, pero confirmó que Evelyn se había quejado de mareos días antes. En el vicariato, el tono era uno de simpatía silenciosa. Una cosa tan triste, dijeron. Una chica tan gentil. La señorita Marple, mientras ofrecía sus condolencias con sinceridad medida, notó que nadie había preguntado qué había estado haciendo Evelyn antes de la feria, o porque sus manos no mostraban señales de temblor, o porque una mujer tan joven, apenas 24 años, se vería tan terminada con la vida. La señorita Marple no asistió al pequeño monumento celebrado al día siguiente, citando un toque de artritis. En cambio, permaneció en su salón, tamizando recuerdos de esa figura tranquila con su sombrilla. Una pequeña cosa seguía molestándola. No una pista, tal vez, sino un desplazamiento. Evelyn no había llevado ningún bolso, ni en la feria, ni en la iglesia, ni siquiera cuando fue presentada en el té. La señorita Marple pensó en las docenas de chicas que había conocido a lo largo de los años, sobrinas, vecinas, antiguas alumnas. Todas, incluso las más modestas, llevaban algo. Una retícula, un embrague, un bolsillo, un pañuelo. Era una cuestión de costumbre, de practicidad, de identidad. Y sin embargo, Evelyn no tenía ninguno. Sin bolso visible, sin guantes, sin carta, sin espejo, sin polvos, sin llaves. Era un detalle tan ordinario, en su ausencia, que nadie más lo había comentado. Pero para la señorita Marple, quien una vez había resuelto un robo basándose únicamente en el paradero de una aguja de tejer fuera de lugar, era la primera campana tranquila de algo bastante fuera de sitio. Ella dobló sus manos sobre su regazo y miró hacia el arco de rosas. El viento había regresado, ahora más fresco, cepillando el vidrio con la insistencia más suave. Algo, pensó, que no se había dejado. No por Evelyn, sino por aquellos que todavía hablaban. El salón de dibujo del vicariato estaba lleno para las 3. Las sillas habían sido arregladas en un suave arco alrededor del hogar, aunque ningún fuego ardía al final del calor del verano. Se vertía el té en la mejor porcelana, el juego de boda de Margaret, que insistía en usar incluso para reuniones improvisadas. Las bandejas con pastel de esponja, ligeramente exageradas en los bordes, se pasaban con delicada incomodidad. Era la primera ocasión, desde la feria, en que varias damas del pueblo se habían reunido al mismo tiempo. La señorita Marple aceptó su segunda taza con una tranquila palabra de agradecimiento, y miró a su alrededor con ese suave tejido, mientras escuchaba con la expresión que hacía tiempo se había convertido en su escudo. Ella no habló primero. Nunca lo necesitaba. Fue la señora Price, su voz llena de dudas, delicadamente arreglada para sonar como preocupación, quien rompió el silencio. Es una pena por la joven, tan terriblemente repentino. Un momento estaba de pie bajo el empavesado. Al siguiente, se detuvo, permitiendo que el peso de la implicación terminara la oración. La señora Beaterby, quien se enorgullecía de su discreción, sin embargo,
Se inclinó hacia adelante. Dicen que era muy callada. No es exactamente lo que una espera de una invitada. Una siempre espera que se haga agradable. Su mirada parpadeó hacia Margaret Topham, quien, aunque aún pálida, mantenía la sonrisa compuesta de alguien que había aprendido, hacía tiempo, como ser digna en medio de la incomodidad. Dicen que nunca hablaba mucho, murmuró a Ivy Wises, que era demasiado joven para esa compañía, pero había sido invitada igualmente, debido a la reciente operación de su madre. Solo cuando se le hablaba, y aún así, la señorita Marple colocó su taza sobre el platillo con un suave tintineo. En ese momento, cuando la charla se volvió suavemente especulativa, sabía que la naturaleza de la hora había cambiado. El dolor se había retirado, y la curiosidad había tomado su lugar. Se preguntó, con suavidad, a Margaret si Evelyn había sido una amiga de la familia, una pariente, o simplemente una conocida. Su respuesta fue característicamente poco comprometida. Conocíamos a la niña en el barco, dijo, pero las palabras estaban demasiado bien formadas, el momento de la respuesta, demasiado ensayado. La señora Price intercambió una mirada con la señora Bantry. Debe ser usted muy caritativa, dijo con suavidad la señorita Arnold. Acoger a alguien sin saber mucho de su pasado no se ve a menudo hoy en día. La compostura de Margaret se mantuvo. Hablábamos con frecuencia encubierta. Había perdido a su padre recientemente y parecía bastante perdida. Pensé que era lo cristiano. Sí, murmuró la señorita Marple, casi para sí misma. Ward había llegado sin contexto, y en un pueblo como ese Temerimeath, eso era casi lo mismo que llegar sin nombre. Esa misma tarde, mientras las mujeres bebían el último sorbo de té, el joven Peter Houston se apresuró a la puerta del vicariato. Sus rodillas fangosas delataban una búsqueda poco reverente a través del seto. En su mano sucia, brillaba un pequeño objeto a la luz del sol. Un relicario plateado. La bisagra, ligeramente abollada. La cadena, rota. Lo encontré junto al terreno de la feria. Señorita, dijo sin aliento a Margaret, que había acudido a la puerta. Justo donde estaba el puesto de mermelada. Creo que es suyo, de la mujer tranquila, la que cayó. Margaret lo tomó sin comentarios, aunque sus dedos temblaron débilmente. La señorita Marple, que había seguido lentamente, preguntó en un tono tan gentil como cualquier parroquiana. ¿Podría echar un vistazo? El relicario era simple, sin adornos, salvo un delicado grabado floral alrededor del borde. Dentro contenía una sola fotografía, descolorida, teñida de sepia. Una niña, tal vez de 5 años, de pie rígida junto a una mujer sentada, cuyo rostro estaba, en su mayoría, rechazado. No había inscripción. No había fecha. Bueno, murmuró la señora Bantry, asomándose por encima del hombro de la señorita Marple. Ese es un tipo de recuerdo curioso. No es el tipo que uno usa para mostrar valor sentimental, tal vez. La señorita Marple asintió. Sí, y bastante personal, ¿no dirías? El tipo que uno guarda dentro, en lugar de exhibirlo. Me pregunto, porque estaba en el seto. Peter parecía tímido. Pensé que tal vez cayó cuando ella cayó, cuando se desmayó. Pero no estaba en el suelo. Estaba oculto, como si alguien lo hubiera empujado. La habitación cayó. Margaret cerró el relicario en silencio, y lo deslizó en el bolsillo de su delantal. Veré que se mantenga a salvo, dijo casi inaudiblemente. Más tarde esa noche, mientras la señorita Marple caminaba a casa a través del verde, se detuvo ante el monumento de guerra. Su inscripción, suavizada por el musgo de las décadas. Allí se encontró con el señor Arnold, del supermercado, apoyado en su bicicleta, sus ojos entrecerrados con pensamiento. Asunto triste, señorita Marple, dijo, tocándose la gorra. Es curioso, la vi aquí. La chica, quiero decir. Tarde, antes de la feria. Solo, parada. No rezando. Solo mirando. ¿Estás seguro de que era ella? Preguntó la señorita Marple. La cosita bastante pálida. Con ese mismo paraguas de papel. Estaba cerrando la tienda y ella estaba allí. Me dio un susto, si soy honesto. Parecía uno de esos fantasmas viejos de los que hablan en la radio. No habló. Ni una palabra. Pensé que tal vez estaba afligida. Tal vez había perdido a alguien en la guerra.
pero era demasiado joven. La señorita Marple miró hacia la piedra. Su mirada se detuvo en un nombre en particular grabado ahí. Capitán Lee. No un pariente suyo, pero un hombre que recordaba de conversaciones pasadas. Asintió lentamente. A veces, la gente va donde el silencio habla más de lo que las palabras pueden. A la tarde siguiente, con las nubes colgando y la lluvia amenazando con regresar, la señorita Marple se encontró en casa de los Vantry una vez más. La señora Vantry, nunca una que rehuía el pequeño drama, sirvió generosamente de una segunda tetera de herring y se inclinó hacia adelante con un brillo en los ojos. «Marca mis palabras, Jane», dijo. «Esa chica estuvo envuelta en algo escandaloso. No criminal, claro, pero escandaloso. Hay una diferencia. Una joven no regresa sola de la India, sin familia, y permanece completamente muda, a menos que algo haya salido terriblemente mal». La señorita Marple levantó una ceja, pero no dijo nada. «Me da la impresión de que tenía el corazón roto», continuó la señora Vantry. «O tal vez hubo un hijo. Siempre es uno de los dos. ¿Recuerdas a Clarissa Winter? Desapareció en el Cairo y regresó con un apellido diferente y una tos sospechosa. Mismo aire, ese dolor terriblemente quieto. Asumes romance», dijo suavemente la señorita Marple. «Mi querida Jane, cuando una mujer camina por la vida como una sombra, siempre hay un hombre en el centro». La señorita Marple agitó su té lentamente, como si lo considerara. «Y, sin embargo», dijo, «no todas las sombras son proyectadas por otros. Algunas son elegidas». Fue solo esa noche, mientras la señorita Marple se sentaba junto a su chimenea, con su tejido medio olvidado en el regazo, que un pensamiento muy peculiar echó raíces. Todo el día había escuchado. Había escuchado teorías, suposiciones, habladurías. Incluso había escuchado a varias personas hablar de Evelyn Ward con confianza, como si la identidad de la joven siempre hubiese sido entendida. Pero ninguna persona, ni siquiera Margaret, había dicho cómo sabían su nombre. Ella no había firmado el registro de la feria. Los anuncios del vicario no la incluían. Y no se le habían dirigido cartas formales en público. La señorita Marple repasó los hechos. Como quien cuenta puntadas, una chica tranquila, introducida, pero no debidamente nombrada. Un relicario, escondido en el seto. Una fotografía, sin claridad. Una figura solitaria, de pie ante los nombres de los muertos. Y entonces lo vio. Claro, como una puntada caída contra la lana crema. No era lo que Evelyn había dicho. Era lo que ella nunca había dicho en absoluto. El nombre de Evelyn Ward había sido aceptado como un guiño cortés de persona a persona, incuestionable y no confirmado. Pero en un pueblo que medía el carácter por la firmeza de un apretón de manos y la confiabilidad de las apariciones dominicales, tal omisión era tan fuerte como un grito. La señorita Marple dobló las manos y miró hacia la ventana. En algún lugar lejano, una campana estaba sonando la hora. Y pensó, no sin tristeza, lo fácil que era deslizarse en una comunidad sin que nadie supiera que realmente estuviera allí. El nombre se hablaba en voz baja, como si pudiera pasar de la memoria nuevamente si se decía demasiado fuerte. Evelyn Ward apareció primero en el certificado del médico, luego nuevamente en un modesto anuncio, escrito por el vicario, y colocado discretamente en el boletín parroquial. No se agregaron más detalles, no había apellido de soltera de la madre, ni dirección conocida, ni mención de parientes. Fue Margaret Topham quien ofreció la confirmación. «Ella me lo dijo cuando nos conocimos», dijo con el tono frío de quien prefiere que las preguntas permanezcan retóricas. Evelyn Ward perdió a su padre hace unos meses en la India y había regresado sin rumbo. Pobre cosa. Los aldeanos lo aceptaron como aceptaban la mayoría de las cosas, cortésmente, con un asentimiento y un murmullo, y con la comprensión privada de que una mayor investigación sería, si no cruel, al menos desagradable. Pero la señorita Marple, que había vivido lo suficiente como para conocer el peligro de los nombres hablados en aislamiento, se preguntó por la pulcritud de todo aquello. Evelyn Ward, un nombre fácil de olvidar, y tal vez por esa razón, fácil de asumir. Los nombres, lo sabía, no siempre eran comienzos. A veces eran finales. Fue en el vicariato, durante una cena modesta y a la luz suave de las velas, que Margaret finalmente habló de su viaje. «Nos asignaron la misma mesa en el comedor», dijo.
No era habladora, pero me agradaba. Tranquila, bien moderada, no especialmente sociable, pero había algo gentil en ella. La señorita Marple inclinó ligeramente su cabeza, y no tenía familia esperando. Ninguna que ella mencionara. Dijo que había estado en el extranjero la mayor parte de su vida. Internados, misioneros, institutrices. Creo que su padre estaba en el comercio. Algo que ver con algodón o acero. No parecía terriblemente orgullosa de ello. Estaba enferma en el viaje. Margaret dudó. No, no enferma. Solo delgada, desgastada. Se parecía a alguien que había olvidado cómo se sentía el descanso. Cuando atracamos en Southampton, parecía bastante perdida. Le ofrecí una habitación. No fue un gran gesto, y ella aceptó. Sí, más bien rápido, si soy honesta. Ni siquiera preguntó cuánto costaría. Margaret parecía brevemente avergonzada. Nunca tuve la intención de acusarla, pero aún así, fue extraño. La señorita Marple dio una sonrisa débil. La gente que regresa a casa a menudo olvida que Inglaterra también tiene sus precios. En una aldea como St. Mary Mead, la correspondencia era hábito y ritual. Fue curioso, entonces, que Evelyn Ward no hubiera enviado ni recibido una sola carta durante su breve estadía. Cambié el contenedor en cada habitación de invitados, y el suyo siempre estaba vacío. ¿Y no hay visitantes?, preguntó la señorita Marple. Ni uno solo. La señorita Marple consideró esto en silencio. Incluso las mujeres jóvenes más reservadas escribían algo, aunque solo fuera a la oficina de correos sobre un baúl extraviado. Pero Evelyn no había escrito nada, como si no hubiera nadie a quien escribir, o peor, como si escribir acercara algo que ella intentaba evitar. Y entonces llegó el capitán, con una expresión ansiosa y un documento en la mano. Una carta. Una aparición inesperada. Un hombre que había sido parte del pasado de Evelyn. Evelyn Ward, de 24 años. Regresó de la India. Creo que era mi prometida. La señorita Marple dejó su tejido. Siéntese, dijo con tono firme pero amable. Ella me había escrito, continuó él antes de que pudiera responder. Dijo que regresaba a casa, que su padre había fallecido. Habíamos planeado reunirnos en Londres. Su voz se quebró ligeramente. Nunca llegó. No lo esperaba. Le dio una dirección. Solo que se quedaba con una amiga en el campo. Me retrasé con una revisión de la comisión, y luego vi el aviso. La señorita Marple lo observó con atención. Te preocupaste mucho por ella, y no entendiste por qué nunca volvió a escribir. El capitán Lee se sentó en el salón de Margaret Topham, pálido y parpadeando, mientras ella le servía té con la gracia mecánica de quien está decidido a no sentir. No entiendo, dijo en voz baja. Ella nunca te mencionó. No habría mentido, insistió él. Nos conocimos en Bombay. Ella ayudaba en un dispensario del hospital. No fuimos demostrativos, pero hicimos planes, silenciosos. Era tímida. No había cartas, replicó Margaret, ni mención de un compromiso. Ningún anillo. Si había un anillo, dijo él. Un ópalo en oro. No había cartas. Ninguna cita rodeando el calendario. Fue el relicario el que llevó los pensamientos de todos en círculo. La memoria. Llevado a la feria. Una persona que trató de anclar en silencio en la memoria, solo para descubrir que la memoria también podía perderse. Ella misma. El doctor Partridge sacudió la cabeza. El libro mayor, más por las vestiduras y los libros de referencia. Y una vela. En la caja de pobres. La señorita Marple asintió lentamente. Y ella regresó. No, fue la única vez. Dudó entonces, como si algo se le escapara. Parecía que estaba esperando, dijo al fin. No que alguien llegara, sino que pasara algo. La señorita Marple le agradeció y se fue con una expresión pensativa. Encender 3 velas era un símbolo. Una práctica usada por mujeres para honrar a la madre, a la hija y a la memoria. ¿Pero de quién? Era una mujer de reserva férrea y excelente memoria. La señorita Marple cronometró su visita a media mañana, cuando el cheque de pensiones ya había sido clasificado. Habló con una antigua ama de llaves, que aún recordaba detalles con precisión. Noté el sobre, dijo, ajustando sus gafas. La otra mujer asintió.
Estuvo en las escaleras casi una hora. No vimos nada. Observó todo. Y no habló de nada. Margaret desplegó el periódico. Surrey. El documento terminaba ahí. Sin firmas. Sin testigos. Pero real. Real lo suficiente como para proyectar una larga sombra. Ella nunca mencionó esto, dijo Margaret. Su voz era serena, pero sus manos apretaban el papel con fuerza. ¿Mencionó al primo?, preguntó la señorita Marple. No. ¿Y la fecha de cumpleaños? Tampoco. ¿Sabe cuándo era su cumpleaños?, insistió la señorita Marple. Margaret dudó. No, nunca lo dijo. El testamento, aunque breve, resultaba condenatorio en su tranquila implicación. La urgencia de Evelyn, su dolor, su silencio. Había tomado una habitación. No había hecho planes. Evitó Londres. Evitó cartas. Vivió como si el reloj no contara hacia adelante, sino hacia atrás. Pero si así había sido. La señorita Marple pensó de nuevo en la carta de Hampshire, en el hombre en la puerta, en las 3 velas, y en un sobre sin remitente. Había visto demasiado para ignorarlo ahora. Evelyn no solo había fallado en llegar a su cumpleaños, se le había impedido hacerlo. El capitán Ambrose Lee se estaba preparando para dejar ese Temery Mead. Se había quedado más tiempo de lo práctico, su negocio en Londres ahora presionando, y su dolor se había apagado a un sufrimiento tranquilo en lugar de una herida abierta. Aún así, quedaba el persistente presentimiento de que partía con más preguntas que respuestas. Fue cuando empacaba su valija en la modesta posada, en el borde del pueblo, que notó el pestillo, no roto, pero desviado, ya no encajaba con la carcasa de cuero. Sus botas estaban en un orden diferente del que recordaba, y su kit de afeitar había sido movido. Un libro de poesía, que había dejado debajo de sus camisas, ahora reposaba encima. No era obvio, ni siquiera alarmante, pero algo había sido perturbado. Al principio no dijo nada, pero cuando la señorita Marple lo encontró esa tarde en el Green, se detuvo a su lado mientras ella examinaba una cama de caléndulas junto a los setos. «Creo que alguien ha estado en mi habitación», dijo en voz baja. Ella se volvió hacia él con un interés educado. «¿Y qué se tomó?». «Nada que pueda ver», respondió. «Lo que, en cierto modo, lo empeora». La señorita Marple no lo presionó en la calle. En cambio, lo invitó a tomar el té a la mañana siguiente. Nada formal, solo una taza en el juego de Rose Trellis. Sacó su mejor tetera y sirvió en silencio, mientras él miraba el jardín con una expresión lejana. «¿Había cartas?», dijo por fin, «de Evelyn. Viejas. Las envió mientras todavía estaba en Bombay. Las guardaba conmigo, no por sentimentalismo, sino porque se sentían importantes. Y ahora», sacudió la cabeza, «desaparecieron. Al principio no me di cuenta, pero había 5, dobladas en una billetera de cuero. La billetera aún está allí, pero las cartas ya no». La señorita Marple revolvió su té, con los ojos bajos. ¿Eran íntimas? No en el sentido habitual, pero hablaban de cosas, miedos, un hombre que evitaba, su herencia. Mencionó a un primo. ¿Alguna vez habló de Margaret? Solo una vez. Dijo que era amable, pero solitaria. Evelyn siempre notaba a los solitarios. ¿Y las cartas mencionaban junio? Ella escribió que necesitaría actuar antes de su cumpleaños. Nunca explicó qué significaba eso. El viento agitó las rosas. La señorita Marple pensó en cartas perdidas, en temores tácitos y en una joven que usaba el silencio como armadura. 2 días después, llegó noticia a la señorita Marple de parte del joven Toby Wyses, quien había estado jugando cricket con su hermano en el jardín de los Topham. La pelota había rodado bajo los rododendros, y al gatear tras ella, Toby desenterró algo medio enterrado en la tierra seca. Un sobre, arrugado, manchado y adherido al suelo como si hubiese estado allí bastante tiempo. El niño, curioso y medio esperando que fuera basura, lo liberó. Lo que llamó su atención fue la mancha roja profunda en el frente. Tinta, tal vez, o algo más. Se lo llevó a su madre, quien lo entregó al vicario, quien a su vez lo llevó solemnemente a la señorita Marple. La escritura era inequívocamente de Evelyn. No estaba dirigido. La solapa no estaba sellada. En el interior había una sola hoja de papel doblada, igualmente manchada, las líneas vacilantes pero legibles.
La señorita Marple la leyó una vez, y no habló durante varios minutos. Luego la metió cuidadosamente en un sobre de lino y la colocó en el cajón, debajo de sus pañuelos prensados. Pensó en Evelyn en el jardín aquella tarde final, su sombrilla, el desmayo, la quietud de sus manos, y algo dicho en confianza que nunca había llegado a su destino. La carta, una vez vista por el agente, desencadenó una cadena de reacciones más rápida de lo que la señorita Marple esperaba. Su tono, su secreto y las implicaciones eran suficientes para despertar a las autoridades locales de la respetuosa simpatía hacia la vigilancia procesal. En el plazo de una semana, una criada llamada Dora Finch, anteriormente empleada en el vicariato pero despedida el año anterior por un robo menor, fue detenida. Su reputación, aunque parcialmente redimida por su reciente trabajo en casa de los Topham, nunca se había recuperado del todo. El descubrimiento del sobre cerca de una casa donde había servido demostraba una conexión demasiado tentadora para que la policía la ignorara. Dicen que estaba celosa, murmuró la señora Price en la oficina de correos. Dicen que Evelyn la había reemplazado socialmente hablando, que tomó su lugar. La señorita Marple escuchó, pero no dijo nada. Había visto a Dora brevemente unos días antes de la feria. Una chica tímida, de ojos oscuros, educada hasta la culpa, y dada más al retraimiento que a la confrontación. No había nada en su relación que sugiriera amargura, solo la vaga vergüenza de alguien que se esforzaba por ser aceptado. El arresto se realizó en silencio, pero la señorita Marple, mirando desde la ventana del salón mientras se llevaban a la joven, no podía sacudirse la sensación de que algo no encajaba. No en lo que se había hecho, sino en lo que se había dejado sin decir. Fue en el estudio del vicario, durante una reunión convocada por el inspector, que la señorita Marple expresó sus objeciones. No mediante acusaciones, sino mediante sugerencias. Me pregunto, dijo suavemente, si el sobre pudo haber sido colocado, en lugar de caído. El inspector frunció el ceño. ¿Cree que el niño lo plantó? Oh, no, dijo la señorita Marple, pero alguien más podría haberlo hecho. Los niños rara vez notan el valor de las cosas, a menos que se les diga que las busquen. Y la tinta roja podría hacerse con remolacha. La sangre se torna marrón al secarse. Prefiero pensar que era tinta. El inspector levantó una ceja. ¿Y el motivo? La señorita Marple cruzó las manos. Evelyn se preparaba para enviar algo. Algo privado. La carta fue eliminada de sus efectos personales. Y sin embargo, fue encontrada. No quemada, sino enterrada. Ella cambió de opinión. O tal vez alguien más lo hizo. Pero si alguien deseaba desviar la sospecha y dirigirla hacia una persona con reputación conveniente, dejó la frase sin terminar. El inspector, aunque escéptico, aceptó retirar el cargo. La señorita Marple, que nunca disfrutaba tener razón, simplemente asintió y volvió a mirar el sobre. El borde rasgado, la mancha deliberada. No era un grito de ayuda. Era un mensaje nunca entregado. Esa noche, la señorita Marple leyó la carta otra vez. Las líneas eran apresuradas, la tinta desigual, y el papel mostraba las huellas de haber sido apretado con fuerza. Pero el tono no era emocional. Era deliberado. Escribo esto para protegerme, si algo ocurre. Sé lo que descubrí. Ella no lo admitirá, pero vi su rostro cuando mencioné el nombre, la foto en el relicario. Ella lo reconoció, no por mí, sino por un espejo. Siempre lo ha sabido. Confié en ella una vez, pero ya no. Si muero, deja que esto se lea. No había firma, pero no se necesitaba ninguna. Ella era Margaret. El rostro en el relicario era el de Evelyn. Y el espejo, la señorita Marple lo comprendió, no era literal. No se trataba de dinero, no enteramente. Se trataba de sangre, de parentesco, de una herencia, no de patrimonio, sino de historia. Si la madre de Evelyn también había sido la de Margaret, si el secreto familiar había sido susurrado tras cortinas coloniales y había regresado para acechar un tranquilo jardín inglés, entonces el motivo no era simples celos. Era identidad. Y miedo. La señorita Marple dobló la carta y la colocó suavemente en su lugar. Evelyn había intentado, al final, decir la verdad. No mediante confrontación, sino mediante precaución. Había elegido la pluma en lugar del escándalo. Y alguien había intentado enterrarla.
Pero los secretos enterrados bajo un rododendro rara vez permanecen ocultos para siempre. La oficina de correos de St. Mary Mead era un asunto modesto, lleno de previsibles exhibiciones de papelería y postales estacionales. Detrás del mostrador estaba la señorita Attrell, ordenada, soltera, atenta a todo en su dominio. Ella sostenía la distinción de nunca haber perdido un paquete ni olvidado un cumpleaños. La señorita Marple llegó a media mañana, con sus guantes grises puestos y un pequeño paquete de galletas de limón en la mano. Después de investigaciones educadas sobre el estado de la camioneta posterior, bajó su voz con suave curiosidad. ¿La señorita Ward alguna vez hizo uso de los servicios de repuesto postal?, preguntó, como si la noción solo se le hubiera ocurrido. La señorita Attrack parpadeó. No, no pidió postant, pero sí preguntó si uno podría publicar una carta sin que se note. Ella ahora. El tono de la señorita Marple permaneció cálido. Ella preguntó si una carta podría ser franqueada en algún lugar fuera del pueblo. Le expliqué que éramos bastante estándar en la práctica. Nada escandaloso en su manera, por supuesto, pero se veía bien. Sin miedo. Precisamente preocupada. Alguna vez publicó esa carta. Vi su lugar en la caja exterior 2 días antes del fete. Pero era pequeño. Pequeñito. Podría haber sido una tarjeta. La señorita Marple dio un asentimiento suave y reflexivo. No fue el envío de la carta lo que había sido importante. Era el secreto que lo rodeaba. Y lo que ese necesitar secreto implicaba. Su siguiente parada fue la iglesia parroquial. A menudo había encontrado respuestas entre libros de contabilidad y polvo, en lugar de en declaraciones. El sacristán, el señor Beachcraft, la saludó con su combinación habitual de curiosidad y cansancio. Estaba acostumbrado a sus preguntas, aunque no siempre a sus conclusiones. La señorita Marple preguntó, en conversación bastante casual, si el registro de visitantes podría revelar algo útil sobre los hábitos de Evelyn Ward. Ella vino solo una vez, confirmó. No escribió su nombre, pero la recuerdo claramente. Tranquila, sola. Estuvo frente a la capilla de la Virgen durante casi 1 hora. ¿Encendió velas? 3, creo. Y se arrodilló, no de la manera habitual, más bien como si estuviera reuniendo coraje. ¿Habló con alguien? No, pero dejó un sobre escondido detrás de los himnarios. Lo encontré después del canto vespertino. En blanco, vacío. La señorita Marple tomó esto con un pequeño asentimiento. ¿Lo conservó? No. Pensé que era chatarra. Pero ahora, ella no lo presionó. Algunas confesiones, pensó, se hacen por escrito, y se descartan sin leer. Lo que importaba no era lo que había sido confesado, sino que había sentido la necesidad de hacerlo, y que alguien pudo haberla visto haciéndolo. La doctora Partridge no se sorprendió al verla nuevamente. Desde hacía tiempo sabía que las preguntas de la señorita Marple, por suaves que fueran, generalmente llegaban en pares. Rechazó su oferta de té, pero aceptó una silla y esperó hasta que el silencio se sintiera cómodo. Dijiste que Evelyn Ward no tenía antecedentes de enfermedad. Comenzó suavemente. Correcto. ¿Pero qué hay de los síntomas durante el fete? Se recostó. Colapso, debilidad, sin signos inmediatos de convulsión o trauma. Se presumió que fue el corazón. ¿Presumido? Porque ninguna alternativa se sugirió a sí misma. Admití una, pero parecía poco probable. El inicio era demasiado sutil. ¿Considerarías los efectos de un veneno natural? La ceja de la doctora Partridge se alzó. ¿Qué tipo? ¿Uno usado en remedios herbals? Actuación más lenta. Algo enmascarado por un cordial o té. ¿Has considerado el acónito? Tal vez. O belladona en la dosis equivocada. Todo es posible, pero generalmente muestran señales, pupilas dilatadas, boca seca, alucinaciones. La señorita Marple dobló sus manos. ¿Y si la víctima hubiera estado tomando una preparación así, involuntariamente, durante varios días? Entonces sería casi indetectable sin una autopsia formal, que no tuvimos. Ella se puso de pie con un débil suspiro. Gracias, doctora. Has confirmado precisamente lo que temía. Ella no murió de repente. Ella se estaba muriendo. La señorita Marple nunca había sido de confrontaciones directas, pero tenía formas de extraer conocimiento que, de otro modo, podría permanecer bloqueado. Su conversación con la señora Bell,
quien mantenía un puesto de tónicos del país en el mercado mensual, arrojó más de lo que un observador casual podría esperar. Sí, dijo la mujer. Preparo cordial de flor de saúco. Bueno para los nervios y la digestión. Pero nunca lo endulzo con demasiado jarabe. Arruina la floración. ¿Agrega algo para preservarlo? Preguntó la señorita Marple. Gota de genciana. A veces una pizca de acónito. Solo trazas. Pero solo si alguien lo pide especialmente. De lo contrario, lo hago puro. ¿Suministró algo recientemente al vicariato? La señora Bell pensó. No directamente. Pero Margaret Topham se detuvo en el fete y tomó una pequeña botella que había traído para juzgar. Dijo que le recordaba la receta de su madre. No pensé nada de ello. La señorita Marple asintió lentamente. La flor de saúco era delicada en el sabor. Enmascaraba fácilmente otras notas. El acónito solo era peligroso en cantidad o en repetición. No se trataba solo de lo que estaba presente en el cordial. Se dio cuenta. Se trataba de quien había elegido servirlo. ¿Y por qué? La señorita Marple se sentó en silencio a la sombra del verde parroquial, recordando el fete de la iglesia en su caos habitual de empavesado, limonada y mermelada ligeramente competitiva. Evelyn Ward había vagado sola, llevando un parasol de papel, y se detuvo para un cordial debajo del arco. El puesto había pertenecido a los Topham, y el cordial de la flor de saúco no había venido del proveedor habitual. La señora Bantry lo había probado. Inusualmente amarga, había comentado, aunque no desagradable. Evelyn había bebido una taza entera, no con entusiasmo, sino con cortesía obediente. Margaret Topham, por su parte, había dicho más tarde que había encontrado la cordial nostálgica, un recuerdo de la infancia. La señorita Marple recordó ahora el débil rastro en el labio de Evelyn, la forma en que le había tocado la garganta como si hubiera probado algo inesperado, y la hora que siguió, su quietud, su frío, la caída de la sombrilla. No fue repentino. Había comenzado allí, con esa taza. El veneno no había sido fuerte. Se había repetido. No sirvió como arma, sino como un recuerdo, un hábito regresado bajo la apariencia de consuelo. Y Evelyn, tan cuidadosa en todas las cosas, no lo notó. ¿O lo había hecho? En la quietud de su sala, la señorita Marple regresó al relicario. La fotografía de una niña al lado de una mujer de perfil la había perseguido desde el principio, no por lo que mostraba, sino por lo que retenía. La cara de la mujer había sido oscurecida deliberadamente. El niño tenía la expresión de Evelyn, pero era la tela en el hombro de la mujer, una tenue muselina estampada de rosa, lo que ahora se destacaba. La señorita Marple lo había visto antes, en una vieja fotografía en el vicariato. Una vez, Margaret Topham le había mostrado una de pasada, alegando que era su madre tomada antes del nacimiento de Margaret. El mismo patrón, la misma pose, y, de repente, las palabras veladas de Evelyn sobre ser parte de algo tácito tenían sentido. Si la madre de Evelyn había estado en servicio en el mismo hogar, si había habido un enlace, una vergüenza, y un niño pasado en silencio a otros arreglos, entonces Margaret y Evelyn no eran extrañas. Eran familia. Medias hermanas. La señorita Marple dejó que el pensamiento se asentara. El veneno no había sido ira. Había sido cultivado durante años. Margaret, la hermosa sobrina, la hija siempre adecuada, había visto a Evelyn, su espejo y su rival, entrar sin saberlo en su vida. Y Evelyn, tal vez sin darse cuenta, había comenzado a vislumbrar la verdad. La carta en el jardín no había acusado, se había revelado. Y el cordial había sido una forma de mantener las cosas en silencio. No un asesinato por malicia, sino por rechazo, por el profundo hábito inglés de no dejar que el pasado perturbe el salón. La señorita Marple miró las rosas. Evelyn había muerto por veneno, pero el veneno no había sido preparado con prisa, sino en una vida entera de ser contada una y otra vez lo que no podía ser. El salón del vicariato, con su alfombra persa desgastada y su débil aroma a cera, había visto muchas discusiones parroquiales, pero nunca como esta. Margaret Topham se sentó más cerca de la ventana, sus manos apretadas con fuerza en su regazo, su expresión compuesta, si acaso un poco pálida. El capitán Lee estaba de pie junto a la chimenea, cansado y custodiado. Sus ojos, ocasionalmente, parpadeaban hacia el hogar.
La señora Bantry, sin invitación pero bienvenida, ocupó una modesta silla cerca del aparador, su mirada cargada de una curiosidad restringida. La señorita Marple se sentó en el centro. Su tejido, sin abrir, yacía junto a su taza de té. Su expresión, tan suave como siempre. No se apresuró ni alzó la voz. Simplemente, entrelazó las manos, y comenzó a hablar. Les agradezco a todos por venir, dijo con serenidad. Sé que todos hemos sentido el peso de la muerte de Evelyn Ward, pero lo que debo decir ahora puede ser difícil de escuchar. Nadie interrumpió. Incluso Margaret inclinó la cabeza débilmente, como dando permiso para continuar. El tono de la señorita Marple permaneció gentil, sereno. La verdad, encuentro, rara vez es fuerte. Llega en silencio, cuando uno ve lo que siempre ha sido visible, pero nunca realmente examinado. Y con eso, comenzó a contar la historia. Con calma, con precisión, como solo la señorita Marple podía. Ella vino aquí sola, continuó. Una niña que hablaba poco, que no llevaba ningún bolso, que parecía no pertenecer a ninguna parte. Aceptamos su historia. India. Un padre muerto. Un vínculo con Margaret. Pero había más, mucho más debajo del silencio. Miró a Margaret, que permanecía impasible. Evelyn era ilegítima. Su madre fue, alguna vez, una sirvienta en la misma casa donde la madre de Margaret vivía como dama. Hubo un acuerdo. Una vergüenza, cubierta por la distancia, por el extranjero. No es una historia poco común, pero los efectos de tal historia, cuando se viven en silencio, son profundos. El capitán le habló entonces, bajo, conmocionado. Ella nunca me dijo. No lo habría hecho, respondió la señorita Marple, sin reproche. Los niños nacidos bajo la sombra de la vergüenza rara vez lo hacen, pero la necesidad de pertenecer, de encontrar estabilidad, de ser reconocida, va más profundo que el orgullo. Pausa. Luego añadió, suavemente. Evelyn no buscaba venganza. Buscaba reconocimiento. No de la sociedad, sino de su hermana. Los ojos de Margaret se estrecharon, pero permaneció en silencio. No fue simplemente personal, continuó la señorita Marple, con tono inclusivo, dirigiéndose a todos. También hubo una razón práctica, una herencia, proveniente de un antiguo asociado de su padre. El dinero era modesto, pero condicional. Se volvió hacia el capitán Lee. Ella te lo dijo, ¿no es así? Que su cumpleaños era pronto. Sí, respondió él, con lentitud. Pero no explicó por qué importaba. Porque era la condición final, dijo la señorita Marple. Debía casarse antes de cumplir los 25, o el dinero pasaría a un primo lejano. Evelyn regresó a Inglaterra. Tomó una habitación con Margaret, y no hizo ningún esfuerzo inmediato por casarse. ¿Por qué? Silencio. Así que la señorita Marple lo explicó. Porque el dinero le importaba menos que ser vista. Ser reconocida. No se trataba de riqueza, sino de legitimidad. De pertenecer. A este país. A una familia. A un nombre. Dejó que sus palabras cayeran suavemente, como pétalos. Pero alguien más tenía algo que perder, si salía la verdad. Otra pausa. Ella no fue asesinada a toda prisa, dijo, con tono tenue. Fue envenenada con el tiempo, usando algo familiar, escondido en el cordial de flor de saúco. No era lo suficientemente amargo como para alertarla, pero era persistente. Lento, cruel. Se giró apenas hacia Margaret. Tú serviste el cordial. Lo tomaste del festival. Lo ofreciste cada día, en tazas pequeñas, inofensivas en apariencia. Y ella confiaba en ti. Margaret no dijo nada. Sus manos seguían inmóviles. No te enfureciste. No acusaste. Pero la presencia de Evelyn te obligó a ver algo en ti misma. Algo que habías enterrado hace mucho tiempo. Aún así, Margaret no habló. Pero sus ojos se estrecharon. Tú eras la buena hija. La hermosa. Y ella nació del silencio. Sin embargo, estaba de pie a tu lado, con la misma sangre en sus venas. La voz de la señorita Marple descendió, casi en un susurro. Y no pudiste soportarlo. Respiró hondo. Hubo una carta, continuó, escrita en la víspera de la muerte de Evelyn. No estaba dirigida, no sellada, pero fue enterrada, y más tarde hallada en el jardín.
Miró hacia el escritorio del vicario, donde descansaba ahora el sobre. No hablaba de culpa. Hablaba de la verdad. Evelyn había comenzado a sospechar. Vio el rostro de Margaret cuando se encontró el relicario. Reconoció rasgos similares, el mismo silencio. La señora Vantry se movió, incómoda. Entonces, ¿ella quiso enviarla? Lo intentó, dijo la señorita Marple. O tal vez, solo quiso dejarla atrás. Pero fue tomada, ocultada, y luego, cuando la sospecha creció, plantada, para trasladar la culpa a una criada con un pasado conveniente. No hubo gritos, ni protestas. La mirada de Margaret descendió al borde de la alfombra. Ella nunca acusó, dijo la señorita Marple, casi con ternura. Solo pidió ser recordada, por lo que era, por quien era, su hermana. La señorita Marple sostuvo el relicario delicadamente entre sus manos enguantadas. Todos lo recordarán, murmuró. Fue hallado cerca de los terrenos del festival. Sin inscripción. Sin nombre. Solo una fotografía. De una niña. Y una mujer. Su rostro se desvió. Abrió el relicario. Frente a Margaret. Esta tela, dijo, coincide con la muselina usada por tu madre en el retrato de la escalera. El aroma de la mujer. La curva de su hombro. El silencio en la guardería. Cuando llegaban los invitados. Margaret se levantó lentamente. Su rostro estaba tranquilo, pero pálido como el cristal. Ella le entregó todo. Susurró. Y aún así vino esperando más. No, respondió la señorita Marple con infinita suavidad. Ella no tenía nada. Y solo vino, con la esperanza de ser vista. La habitación quedó en silencio, durante mucho tiempo. Entonces, Margaret Topham, la sobrina del vicario, caminó hacia el hogar, colocó su mano sobre el manto, y dijo, con voz tranquila, creo que me gustaría sentarme. Y nadie la detuvo. La señorita Marple se arrodilló con cuidado, sus rodillas amortiguadas por un paño doblado, sus manos enguantadas sosteniendo una pala pequeña, y una olla que contenía un solo corte de rosas Campaschen, una floración de color rojo oscuro. Cavó lentamente, no por fragilidad, sino con una gentileza deliberada, como si no quisiera perturbar ni siquiera el aire. La nueva rosa ocupó su lugar al lado de las piedras más antiguas, donde los nombres se habían resistido a un anonimato tranquilo. El corte no había sido seleccionado por su color, ni por su origen, sino por su memoria. La tumba de Evelyn Ward no tenía una familia que la atendiera, ninguna hermana que trajera flores. Solo la inscripción simple, añadida por la parroquia. Un invitado tomado demasiado pronto. La señorita Marple se puso de pie cuando terminó. No habló ni rezó en voz alta, pero apoyó brevemente su mano en la lápida, y asintió. No era justicia lo que ofrecía, ni siquiera perdón. Era un recuerdo, algo que Evelyn había anhelado, y que ahora, en este pequeño acto, recibía en silencio. Más tarde, esa misma semana, la señorita Marple tomó el té con el vicario en el jardín de la rectoría. El reloj de sol, un regalo de un benefactor olvidado, arrojaba una sombra estrecha sobre la mesa. El día era fresco, el té, caliente, y el silencio entre sorbos, sin prisas. Ella dejó tan poco atrás, dijo el vicario en voz baja. Y, sin embargo, hablamos de ella más que de algunos que vivieron aquí durante años. La señorita Marple agitó su té con calma. No siempre es la duración de la estancia lo que deja huella en un lugar, dijo suavemente. A veces, es simplemente el hecho de estar presente. Evelyn perturbó a Margaret. La obligó a verse a sí misma. Eso, murmuró el vicario, frunciendo el ceño. Eso es mucho más doloroso. ¿Crees que fue odio? No, respondió la señorita Marple, con tono reflexivo. Creo que fue hambre. No por dinero, ni por admiración, sino por un sentido de valor, que se había negado demasiado tiempo. Evelyn nunca exigió nada. No, coincidió ella. Ella simplemente existió. Y, al hacerlo, obligó a otros a enfrentar cosas que habían enterrado. Se quedaron en silencio después de eso. El viento se movía suavemente entre los manzanos. En algún lugar, una campana sonó marcando la media hora, y la señorita Marple, mirando más allá del sol,
Parecía estar midiendo algo, no con el tiempo, sino con la comprensión. Cuando se terminó el té y las sombras se alargaron, la señorita Marple se levantó para irse. Hizo una pausa, su mano descansando un momento en la puerta del jardín. Luego se volvió hacia el vicario. A menudo no es maldad, ya sabe, dijo con suavidad. En realidad no. Es la soledad lo que lo provoca. La mayoría de las veces. El vicario no dijo nada. Solo inclinó la cabeza. La señorita Marple miró hacia el cementerio, donde una sola rosa ahora florecía entre las piedras. La soledad se distorsiona. Continuó, en voz baja. Se endurece. Y si se queda demasiado tiempo, les enseña a las personas a temer, lo que podría haberla salvado alguna vez. Y con eso, dejó el jardín. Sus pasos eran lentos, pero seguros. Sus pensamientos ya se asentaban, una vez más, en los ritmos tranquilos de la vida del pueblo. Una verdad más duradera que la culpa. Ella nunca levantó la voz. Nunca gritó su historia. Pero, al final, fue escuchada. En una carta. En un relicario. En los recuerdos que dejó. Y Margaret Topham, tan primitiva y adecuada, no fue malvada en el sentido habitual. Solo, olvidada. Invisible. Y a veces, eso es lo que más duele. Así que, querido oyente, aquí hay algo para reflexionar. ¿Qué crees que duele más? ¿Nunca ser visto? ¿O ver, demasiado tarde, lo que has perdido? ¿Y si estuvieras en el lugar de Margaret, lo habrías hecho de manera diferente?